Como no podía ser de otra manera, en este y en siguientes episodios, voy a contaros la biografía de la reina Isabel I de Castilla, que junto con su marido Fernando II de Aragón, hicieron un tándem casi perfecto. Pusieron el listón tan alto, que ninguna de las monarquías que vinieron después, consiguieron superarlo. Como estoy contando la historia de Castilla desde varios capítulos atrás, insisto más en la vida e historia de la reina Isabel, trastámara y castellana. Comencemos a escuchar este fantástico relato. Primero una breve introducción. Veamos. Isabel de Trastámara, la reina más poderosa del mundo. Isabel fue siempre una niña rebelde, una chica que se crió sin familia en un mundo violento y cruel gobernado por hombres. De pelo oro apagado, ojos de color agua clara y cuerpo menudo, creció en la adversidad y le hizo frente, a la muerte, a la enfermedad, a la soledad. Con 3 años quedó huérfana de padre. Con 10 años, su madre enloqueció y fue apartada de ella. A los 17 perdió a Alfonso, su hermano pequeño. Su hermanastro mayor, el rey Enrique IV, la detestaba. Pero a todo y a todos impuso su mente ágil, su voluntad de hierro, su fe inquebrantable, su disciplina, su decisión, su confianza en sí misma, su inteligencia, su espíritu asertivo, su transgresión. Así llegó más alto que ninguna mujer en la historia de la humanidad. A los 18 años, en su boda clandestina en Valladolid. Allí llegó escapada una mañana fría y gris, y así habló a su futuro esposo, Fernando, su primo segundo de 17 años. Te he elegido yo y solo yo como esposo, en contra de la voluntad del rey y sin el permiso del Papa. Pero a Dios pongo por testigo de nuestro amor y de nuestra determinación por reinar, cada uno, en Castilla y Aragón. A los 19 años, en su primer parto, sin anestesia ni medicina, sin que apenas la oyesen quejarse en los momentos de mayor dolor. A los 23 años, en su coronación en Segovia. Allí, en la Plaza Mayor, hizo lo que ninguna mujer había hecho antes, tomar entre sus manos una espada, símbolo máximo del poder real que ella iba a ejercer. A los 24 años, en el campo de batalla en Tordesillas, donde un mes después de perder otro bebé que esperaba, acudió al frente para defender su corona. Allí lideró a los 1500 hombres que lucharon bajo su estandarte y a los que habló así. Solo soy una débil mujer, pero antes de huir del enemigo he de descubrir si la fortuna está de mi lado. Y así fue como Isabel de Trastámara, la reina Isabel I de Castilla, llamada Isabel la Católica, se convirtió en la mujer más poderosa de Europa, que en ese tiempo era como decir del mundo. Con su tenacidad, sembró el camino que llevó al nacimiento del Imperio Español. Vamos ahora a introducirnos en esta interesantísima vida y biografía. La reina Isabel la Católica. Pocas mujeres han reinado en España en calidad de reinas propietarias. Una de ellas, Isabel I, fue determinante para la historia de los reinos de la península ibérica. Demonizada por unos, santificada por otros, lo cierto es que la reina católica fue una reina que gobernó con mano de hierro y basó su vida en la inteligencia, la cultura y una ferviente fe. Su decisión la llevó a casarse con Fernando de Aragón aun desobedeciendo al rey de Castilla, su hermano, su determinación la colocó en el trono, su fe la llevó a conquistar el último reducto moro de la península y su intuición favoreció a Cristóbal Colón, quien recibió el apoyo incondicional de una reina que vivió a caballo de los tiempos medievales y la Europa humanista. La princesa que no tenía que reinar. Isabel de Trastámara nació el 22 de abril de 1451 en un alejado lugar de Castilla. En la preciosa localidad de Madrigal de las Altas Torres, se encontraba su madre, Isabel de Portugal, en un palacio hoy convertido en monasterio, a la espera de dar a luz a su primer vástago. Sería el segundo del rey, Juan II de Castilla, pues ya tenía un hijo y heredero, Enrique, quien se convertiría en rey 3 años después. El nacimiento de Isabel no fue tenido muy en cuenta pues el reino ya contaba con un heredero quien,
si tenía a su vez un hijo, alejaría a la pequeña Isabel del trono. Así pues, la princesa no estaba destinada a ser reina. 2 años después nacería en Tordesillas su hermano Alfonso. Isabel tuvo una infancia tranquila, alterada sin embargo, por la enajenación mental que le sobrevino a su madre cuando quedó viuda de su esposo el rey, muerto el 22 de julio de 1454. Isabel, Alfonso y su madre se retiraron a vivir al castillo de Arévalo con un séquito reducido y unos bienes relativamente escasos para su condición real. Su vida retirada dedicada principalmente a la oración y a la lectura de obras piadosas terminó en 1461 cuando ella y su hermano fueron trasladados a Segovia. Poco tiempo después, el 28 de febrero de 1462 nacería Juana, la primera hija de su hermanastro Enrique, aunque la historia pondría en duda su paternidad y apodaría a la niña como la Beltraneja. Isabel fue su madrina, años después se convertirían en enemigas. La heredera de su hermano. La dudosa legitimidad de Juana y el descontento de algunos nobles con el gobierno del rey hicieron peligrar su corona. Sus enemigos quisieron utilizar a sus hermanastros para destronar a Enrique. Primero fue Alfonso, el hermano pequeño de Isabel, quien fue proclamado rey en la conocida como la farsa de Ávila. Era el 5 de junio de 1465 y el pequeño infante tenía poco más de 12 años. 3 años después, el 5 de julio de 1468, moría en extrañas circunstancias. Fue más que probable que muriera envenenado. Frustrado el intento de deponer al rey utilizando a su hermano, los nobles rebeldes pusieron la mirada en la joven Isabel quien, a pesar de la insistencia, nunca aceptó proclamarse reina, al menos mientras su hermano aún viviera. Sin embargo, Isabel sí que aceptó ser proclamada princesa de Asturias en la ceremonia celebrada junto a los berracos prehistóricos conocidos como los toros de Guisando, el 18 de septiembre de 1468. Con esta decisión, Enrique no solo relegaba a su propia hija de la línea sucesoria, sino que daba la razón a quienes no la consideraban como legítima. Aunque Isabel consiguió una gran victoria en Guisando, tuvo que aceptar una importante condición. Solo podría casarse previo consentimiento del rey, su hermano. Una boda en entredicho. Como Isabel no estaba destinada a ser reina, desde pequeña se planteó su existencia como una baza más de la corona para establecer importantes acuerdos con otras monarquías o con alguna casa aristocrática mediante su matrimonio. Muchos fueron los candidatos, a los que Isabel fue rechazando sistemáticamente. Alfonso V de Portugal, su hijo Juan, el duque de Buyena, hermano de Luis XI de Francia, fueron algunos de los grandes nombres que Isabel no aceptó como maridos. Incluso en una ocasión, cuando tenía 16 años y fue comprometida a un noble mucho más viejo que ella, don Pedro Girón, se dice que rezó tanto que en el camino a su encuentro que murió de un ataque de apendicitis. Aunque podría haber sido la ayuda de su incondicional amiga Beatriz de Bobadilla la causa de la liberación de Isabel. Isabel decidió entonces casarse con su primo Fernando, hijo de Juan II de Aragón. El 5 de marzo de 1469 se firmaban las capitulaciones matrimoniales con una supuesta bula papal que autorizaba dicha unión. Todo el proceso se hizo en secreto y a espaldas del rey. Mientras Isabel escapaba a la estricta vigilancia de Juan Pacheco, Fernando viajaba hacia tierras castellanas disfrazado de mozo de mula de un grupo de comerciantes. El 19 de octubre de 1469 Isabel y Fernando se casaban en Valladolid. Esa boda supondría en el futuro una unión de facto de 2 coronas peninsulares y abrían el camino para una futura unión de toda la península en manos de su bisnieto Felipe II. Isabel y Fernando formaron una pareja excepcional. Cada uno reinaría en su territorio y ambos se complementarían en el gobierno de sus reinos. Enrique IV no aceptó la unión e intentó disolverla aduciendo que no existía ninguna bula papal que la bendijera. Pero el Papa Sixto IV hizo pública una bula que alejaba toda duda sobre su legalidad.
El rey ofendido decidió entonces volver a nombrar a su hija Juana heredera de Castilla y casarla con el rey portugués Alfonso V. La reina católica. El 11 de diciembre de 1474 moría Enrique IV, quien pasaría a la historia con el triste apodo de El Impotente. Tan solo 2 días después, y defendiendo su derecho al trono, Isabel salió decidida del Alcázar de Segovia en dirección a la iglesia de San Miguel y se proclamaba a sí misma reina de Castilla. Aquel golpe de efecto llevó a una inexorable división del reino entre los partidarios de Juana, la última heredera del monarca fallecido, y los defensores de Isabel, princesa de Asturias según el Pacto de los Toros de Guisando. Empezaba entonces una cruenta guerra civil que terminaría 2 años después con Isabel como vencedora tras la victoria de su marido en la batalla de Toro.